Bueno, lo primero, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente, porque algunos ya os he tenido en esta sala, a la sala Juana Francés de la Casa de la Mujer. A los que no conozco, encantada, me presento, me llamo Lara y voy a ser su guía. Yo sé que esto queda muy formal, pero bueno, sobre todo espero hacer una visita muy amena y una visita en la que logremos asombrarles. De hecho, parecido al título de la exposición, Asombrario. No sé si han tenido el placer de poder estar ya en la sala, de observar algunos de los pequeños objetos, de las fotografías. Bueno, la verdad que es una exposición deliciosa, maravillosa, con un gusto y una estética lógica de la fotógrafa que hoy vamos a conocer, que es Lorena Cosba. Y una historia sorprendente que, bueno, tiene algún que otro secreto, pero que no iré revelando hasta casi el final de nuestra visita, así que van a tener que aguantar. Lo primero, cualquier duda que les vaya surgiendo, háganmela, que si yo me lo sé, encantada de contestar y sobre todo, bueno, espero que disfruten muchísimo con esta visita guiada. Una exposición que tienen aquí hasta los últimos días de enero, hasta el 31 de enero, así que en cualquier otro momento, si les apetece, de lunes a viernes, mañana y tarde, que sepan que esta es su casa y que pueden venir a visitar la exposición. Una exposición, como os he dicho, creada, ideada, con mucho mimo, con mucho cuidado, por la fotógrafa aragonesa Lorena Cosba. Se la muestro aquí en una fotografía, por si no le ponen cara, aunque es verdad que es una de las fotógrafas actualmente en Aragón y en España, pues bueno, de mayor demanda, vamos a decirlo así, de mayor repercusión. Ha expuesto en numerosas salas, de hecho esta siempre es su casa porque ha expuesto en numerosas ocasiones ya en la sala Juana Francés, y además creó hace ya unos años una asociación, un colectivo de otras fotógrafas que hicieron muy buenas investigaciones, muy buenas exposiciones. Una de ellas, el centro o de donde se nutre esta otra exposición, fue la que formaron con el colectivo 4F en 2019 en La Lonja, fíjense, la gran sala de exposiciones de nuestra ciudad. Lorena Cosba nació en 1979, les hablo un poquito de ella, nació en Huesca y estudiará allí, en la Escuela de Artes de Huesca, fotografía artística, fotografía profesional, que además ha ido complementando a lo largo de toda su carrera con diferentes cursos. Le gusta muchísimo la fotografía analógica, los revelados clásicos, como dice ella, esa fotografía casi artesana que en muchas ocasiones se está perdiendo. Y le gusta mucho también el mundo de lo natural y aunar precisamente estas dos grandes pasiones. Bueno, se ha dedicado tanto a la fotografía gastronómica, entiéndanme, como fotografía de viaje, pero es verdad que uno de los trabajos que más le apasiona es utilizar la fotografía como recuerdo. El mundo de los retratos le gusta muchísimo y creo que tengo aquí alguno que les puede gustar. Fíjense, a una precisamente esa fotografía más clásica, esa fotografía de siempre, como podríamos llegar a decir, con ese toque de la modernidad, de la fotografía contemporánea, para hablarnos no solo pues bueno, de que esto sirve para recordar, ese es el cometido de la fotografía, sino para también contarnos cómo es la vida de efímera. Fíjense qué fotografía tan maravillosa. De hecho, ahora también está unando fuerzas y trabajos para una fotografía de mayor envergadura, de mayor monumentalidad, el arte urbano. Parece que está tocando ese filón y de hecho el día después de inaugurar esta exposición se tenía que marchar hasta Andalucía para uno de estos proyectos que parece que la están apasionando. Pero su foto, como les digo, es delicadeza. Fíjense qué maravilla. Y ella, de hecho, es la protagonista de esta escena, de esta serie, ese mundo natural, como dice ella, ligado precisamente a la imagen, pero al amor por todo lo que nos rodea. Bueno, pues de Huesca se ha ido moviendo poquito a poco, es fotógrafa freelance y la verdad que tiene, pues desde su taller en Zaragoza, ese mundo, ese microcosmo maravilloso del que ha ido surgiendo también esta exposición. Esta exposición, como les digo, surge ya en 2019. Les dieron el cometido a estas cuatro grandes fotógrafas de investigar sobre algunas de las pioneras de la fotografía aragonesa y de hecho después de un largo estudio, de revisar archivos, fototecas, bibliotecas, las cuatro fotógrafas consiguieron rescatar la vida, sobre todo profesional, de 52 grandes fotógrafas aragonesas. Alguna de ellas sorprendió gratamente a Lorena Cosba, como por ejemplo Divina Campo. No sé si la conocen porque de hecho es una de las grandes desconocidas, pero una pionera, porque en la década de los 50 fue una de las primeras que se dedicó a la fotografía profesional. Y me refiero a esa fotografía que crea esos recuerdos familiares, como por ejemplo en banquetes, en bodas, en festividades. No tuvo una larga carrera
porque así ha sido la vida muchas veces de las mujeres, se casó y parece que su vida empezó a ser otra. Pero todo ese ideario fotográfico quedó guardado y fue una de ellas las que rescataron estas 4 fotógrafas, Lorena Cosba incluida, y que expuso y que dio a conocer en esa exposición de La Lonja. Y entre investigación e investigación encontraron en la fototeca de Huesca algo bastante curioso, unas fotografías que no parece que les iban a llevar a poder investigar mucho más, y una caja, fíjense dónde está esa caja, una caja bastante misteriosa. Pero como les digo, parece que en ese momento la historia no dio más de sí y prefirieron, pues bueno, centrarse en esas otras 52 mujeres. Ya había algo que parece que a Lorena le tocó, porque en esa caja y entre esas fotografías ella reconoció un lugar propio de su tierra, porque precisamente es la Ribagorza, un lugar que ella conoce mucho y de hecho toda su familia materna es de ese entorno. Dice que de niña ha paseado mucho y conoce a lo mejor hasta cada pequeño detalle. Y ahí se quedó. 2019 se inaugura la exposición, todo un éxito. El colectivo 4F continúa creando otras investigaciones. Parece que ella se queda con el recuerdo de esas fotografías de la Ribagorza, de esa caja misteriosa. De hecho, ella ya vio que en una de las fotografías había 2 iniciales, G.G. Y ahí, como les digo, se quedó todo. Pasó un tiempo y fíjense, no sabe muy bien por qué, le picó otra vez la curiosidad y dijo, bueno, voy a ver si puedo retomar esa caja misteriosa. Y vuelve a la fototeca de Huesca, pide por favor acceder a esa caja, a esos fotogramas, y empieza la investigación que ha acabado con esta exposición. De hecho, al abrir la caja y observar un poquito mejor lo que contenía, es cuando poco a poco se le fue revelando, como se titula, La vida secreta de GG. ¿Saben quién era? Genoveva Grau, la tenemos allí. De hecho, verán en esa pared esa única fotografía que supuestamente parece que queda de esta joven, de la que algo pudo extraer, biográficamente poquito, porque muchos archivos pues ni siquiera existían y otros muchos habían desaparecido. La guerra civil hizo que muchos archivos desaparecieran. Genoveva Grau, por lo que pudo saber en una primera investigación, era una joven nacida en la Sierra de Morens. De hecho, de nuevo lo enlazamos a esa familia materna precisamente de Lorena Cosba, y Genoveva en esa caja había guardado, parece ser, que algunas fotografías hechas por ellas mismas, por eso firmadas G.G. Pero también había un mapa, ahí lo tenemos en ese cuadro, y también había una llave, la tienen también por aquí. Y parece que Lorena, y de una forma, bueno, podríamos decir caprichosa, porque le apetecía, siguió tirando del hilo, como se suele decir, siguió con la investigación. No había mucho, pero decidió intentar reconocer los lugares de ese mapa. Casi todos le sonaban, había un punto marcado. Y junto con Luis, su pareja, dijo, vámonos a recorrer esta zona a ver qué podemos encontrar. Pues yo hubiera hecho lo mismo, digo por ahí, es la curiosidad, ¿verdad?, del ser humano. Pues lo que encontraron, tiempo después, entre arbustos, fíjense, entre zarzamoras, entre árboles, una cabaña que Lorena, bueno, no había visto nunca, pero le sonaba, porque son esas cabañas que van quedando y que sobre todo se utilizaba pues como refugio para los pastores, cuando salían a hacer la trashumancia o a estar precisamente con el ganado, con los rebaños, largas temporadas en medio del campo y del bosque. Y bueno, ¿saben qué ocurrió? Que esa llave que había encontrado en esa caja coincidía con la cerradura de esta cabaña. Y ahí es cuando ella dice, se empezó a descubrir este mundo secreto. Y la verdad que al principio lúgubre, imagínense oscuro, con humedad, un olor extraño, pero poquito a poco, pues bueno, fue descubriendo una historia maravillosa. Pudo poner nombre, apellido y sobre todo contenido, fíjense, intelectual a esta joven de Morens, Genoveva Grau, que encontraron en esa cabaña. A partir de aquí, lo que vamos a observar en la exposición son recreaciones de lo poquito que se había conservado en la cabaña, que Lorena ha querido estudiar y que ha querido recrear para que esas piezas nuevas, inspiradas en lo que se encontró, las podamos observar hoy aquí en la exposición. Y es que se encontró cuadernos con hojas arrancadas directamente, con fórmulas, parece que químicas, pero también se encontró una especie de laboratorio,
un tanto rudimentario, porque muchas veces el laboratorio estaba compuesto por algunas lupas, algunas lentes, fíjense, diferentes frascos donde ni siquiera ya se observaba, se leía el producto que era en la etiqueta. Utilizando además el entorno, parece que esta Genoveva era una mujer, pues bueno, que intentaba aprovechar lo que tenía a su alrededor y de hecho era esa naturaleza lo que parece que la estaba inspirando. Y casi sin quererlo, o a lo mejor sí, pero sin poder encontrar esa formación profesional que muchas mujeres, porque esto ocurrió en torno a 1860, para que vean, buscaban, no pudo tener en su época, pero ella quería dedicarse a que no saben a qué, a la botánica, esa ciencia maravillosa del estudio de las flores, las plantas, los frutos, las semillas, y parece que iba de buen camino, y todo casi de forma autodidacta, porque como les he dicho, en torno a 1860, que nace Genoveva, por lo que queda en los archivos, muy poquitas mujeres podían acceder precisamente a los estudios profesionales y sobre todo al mundo científico. Estaba cerrado para ellas, y no solo en Aragón, sino también en el resto del mundo. Pero tenía esa curiosidad, tenía esas ganas de seguir aprendiendo y poquito a poco encontró la forma de convertirse, diríamos hoy en día, en una de las mejores botánicas, por lo menos de Aragón. De hecho, sabemos que catalogó precisamente todas esas plantas, esas flores, incluso alguna que otra rareza y curiosidad de su entorno, de la Ribagorza, de cerquita de su pueblo, de Morens, y de una forma, pues como ven, muy rudimentaria, intentando crear, pues bueno, lo que ella creía que era necesario para poder observar mucho mejor. Miren qué bonito cómo Lorena Cos va enlazando su arte, lo que siempre ha hecho, porque ya verán que esto es maravilloso, una fotografía natural, este mundo que yo les he dicho, una fotografía, fíjense, que acaba estampada, podemos decirlo así, que acaba impresa en algo como una piedra, una roca, una hoja, algo tan efímero como luego veremos como una pluma. Es maravilloso y todo gracias al dominio precisamente de la fotografía analógica, pero también de las nuevas técnicas fotográficas de revelado, de impresión, de dejar esa huella, ese recuerdo precisamente en todos estos elementos naturales. Y es lo que parece que hacía Genoveva. Todo lo que yo tengo a mano lo intento utilizar para seguir adelante con mi conocimiento. Y en este quehacer, en este observar y en este dejar, fíjense cómo Lorena ha ido poniendo también su punto artístico maravilloso en algunos de estos elementos, completando la historia de lo que vería tras sus lupas rudimentarias Genoveva Grau y ese arte maravilloso fotográfico de Lorena Cos. ¿Por ahora van bien? Sí, continuamos, porque parece que hay algo más. Y de hecho, Genoveva va creciendo, va estudiando. ¿De dónde podía sacar esa formación, aunque fuera autodidacta? Todo de su mente o de su curiosidad. La verdad que no podía llegar a salir, algo más tenía que tener Genoveva para poder seguir ampliando sus conocimientos. Y aquí viene un personaje maravilloso. Yo no sé si lo conocen, pero es merecedor de otra exposición o de otras muchas. Silveria Fañanás. Alguno ha escuchado su nombre, alguno ha sentido su apellido, pero es verdad que hasta que no decimos la mujer de don Santiago Ramón y Cajal, no decimos, es verdad, Silveria, la mujer de. ¿Cuántas veces han escuchado esto a lo largo de la historia? Me viene otro nombre a la cabeza, no aragonesa, pero sí también reconocida como primera mujer de, y ni siquiera la única, primera mujer de, Mileva Maric, primera mujer de Albert Einstein, pero que sepan, también estudiante de física, una gran matemática, y dicen que incluso sacaba mejores notas en la universidad que el gran y afamado Albert Einstein, pero siempre es conocida como mujer de. Y es que parece que estas historias se repiten una y otra vez, sobre todo en estos tiempos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, pues Silveria Fañanás parece que coincide con Genoveva Grau en el entorno de Huesca, en Huesca capital. Y es que en estas fechas se inaugura la biblioteca, esa primitiva biblioteca de Huesca, y parece que estas dos jóvenes coinciden allí. A las dos les mueve precisamente su amor por querer conocer algo más, por seguir aprendiendo, y aunque no sea de una forma formal, académica, por lo menos ampliar sus propios conocimientos personales. Y seguramente, pues bueno, un día se saludarían, otro día a lo mejor se sonreirían, y poquito a poco empezaron sus conversaciones. Las dos
eran unas enamoradas del mundo científico. Nuestra Genoveva más hacia el mundo de la botánica y Silveria sobre todo al mundo de la neurociencia, en lo que luego se especializa su marido, don Santiago Ramón y Cajal. De hecho, gracias al esfuerzo de Silveria y sobre todo a su buen aprendizaje de la fotografía científica, pionera en el mundo en este aspecto, tenemos muchos de los datos y sobre todo de los elementos fotográficos que podía tener don Santiago Ramón y Cajal y que luego mostraba al mundo de sus propios avances científicos. Era Silveria la que conseguía fotografiar como si todos pudiéramos mirar por ese microscopio que utilizaba don Santiago Ramón y Cajal, capturar precisamente ese universo, muchas veces efímero, que es lo que necesitaba Santiago Ramón y Cajal para contar al resto del grupo de grandes científicos los grandes avances y descubrimientos que estaba haciendo en cuanto a la acción de la neurociencia. Y fue ella, Silveria, en su laboratorio, también en su propia casa, compartiendo experiencias, eso sí, con su marido y sobre todo buceando en los libros que había. La fotografía era una de las artes que acababa de nacer casi, pero ella fue ampliado conocimiento sobre todo en el mundo del revelado fotográfico ligado a la ciencia. Y de hecho se cree que es Silveria la que a lo mejor le dice a Genoveva: oye, pues a lo mejor te vendría bien para tus conocimientos de botánica, para no tener que realizar esos herbarios tan de forma artesanal y que se puedan perder, a lo mejor te vendría bien algo de conocimiento fotográfico. Y parece que en esas pequeñas quedadas que ellas hacían en la biblioteca de Huesca surgió el mundo de la fotografía también como apoyo científico de nuestra querida y joven Genoveva Grau. De hecho, estas impresiones sobre papel de algodón maravilloso con tinta natural, y es que así se daba color precisamente a estas fotografías antiguas, es estas primeras experiencias que parece que Genoveva empieza a utilizar del aprendizaje de nuestra querida Silveria. De hecho, les he traído una foto de Silveria con Santiago y con sus hijos. Aquí la vemos. Santiago siempre lo dijo, que era su gran apoyo, que era su mano derecha, y no solo para haberle dado una familia, por mantener a la familia, sino por todos los grandes esfuerzos que hizo Silveria, siempre en un segundo plano en cuanto a lo profesional, pero es la que llevaba la buena economía familiar, y eso que durante mucho tiempo se resintió esa economía. Sí. Yo conozco a sus descendientes. Ah, sí. De Huesca. Sí, mira. Pues mira, a ver esas caras, si les suena. Esta cara sí se parece. Sí, se parece. Además, yo creo que los niños se parecían mucho más a Silveria que a Santiago. ¿Sí? Bueno, luego se la dejo ver para ver si localiza alguno. Vamos, yo conozco ya, fíjate, a mi generación. Bueno, pues como les decía, fue un gran apoyo para Santiago, pero parece que también para ese pequeño círculo de jóvenes que se acercaban a lo intelectual o a esas poquitas ramas del mundo cultural que les dejaban, porque es que muchas puertas las tenían cerradas. ¿Y cómo podían acceder estas dos mujeres a este mundo de las bibliotecas, cuando muchas veces en esa época ni siquiera una mujer podía viajar sola si no era acompañada por un hombre? Pues seguramente porque en cada uno de esos viajes a la biblioteca de Huesca, a una exposición, a lo mejor a alguna conferencia, iban de la mano de don Santiago Ramón y Cajal, que ya tenía pues su círculo y su reconocimiento dentro del mundo científico. Dura, ha sido la vida de muchas de estas que querían algo más en su profesión. Sabemos que Genoveva Grau era la hija pequeña de 4 hermanas y que su madre, pues bueno, era una madre que cuidaba el hogar, que cuidaba el pequeño huerto que tenían en Morens y que apoyaba también esa vida ganadera del esposo. Y parece que las hermanas de Genoveva también siguieron, pues bueno, esa alternativa más familiar, más de hogar. Fue ella, parece ser, la única que decidió tomar otras riendas. Y de este mundo de la botánica algo más encontró Lorena Cosba. No solo estas primeras experiencias fotográficas, sino fíjense, esas hojas que formaban parte de lo que podría ser un herbario. Y que sepan que muchas de estas páginas del herbario de Genoveva, G.G. era la única pista que tenía, no se encuentran ni siquiera en Aragón. ¿Saben dónde se encontró algunas de estas páginas de nuestra querida botánica Genoveva Grau? Lejos, lejos, en otro lugar de Europa, para que vean que ni siquiera
aquí quedaron estas obras. Ginebra es el lugar donde se encontraron en un archivo científico algunas de estas hojas botánicas. Y SGG, precisamente allí, estaba a nombre de otra persona, de un hombre que se había atribuido, parece ser, que el conocimiento de una parte de este mundo herbario de la Ribagorza. Otra cosa que ha ocurrido mucho también en nuestro mundo, el atribuirse el trabajo, las investigaciones o las ideas de algunas intelectuales de otros tiempos. Exacto. Bueno, algo curioso, y sigo por aquí, es esta pequeña recreación que Lorena Cosba ha querido hacer de ese laboratorio rudimentario que parece que encuentra en esa cabaña de Morens, y de nuevo apostando también por su propio trabajo. Fíjense qué bonito ese ojo. ¿Y por qué el ojo como un elemento recurrente en esta exposición por parte del trabajo que ha incluido Lorena Cosba? Porque parece, en esos escritos de Genoveva Grau, que encuentra una extraña flor que, si se observa con esa lupa, con ese detenimiento, parece que algunos de sus granos o de sus filamentos, por lo menos a Genoveva, le parecían ojos humanos, y que de hecho da un paso más allá al estudio de la investigación botánica y empieza a crear híbridos. O sea, ya nos metemos en el mundo incluso de la física, del entender un poco más ese ser vivo, y parece que a través de diferentes esquejes lo que quiere es intentar ampliar ese ojo que ella veía a través de sus lupas en esta flor, rara flor. De hecho, bueno, el nombre que se le ha dado es la Oculus natura, lo tenéis por ahí. Y parece que al encontrar esto, Lorena dijo, bueno, pues para mí ese ojo, esa mirada, siempre ha sido lo más importante en un retrato. Lo decían ya los grandes pintores y pintoras de la historia. Los ojos, la mirada, son el espejo del alma, y fíjense que ella, una y otra vez, parece que intenta capturarlos y sobre todo mostrárnoslos a través de la naturaleza. Un tronco, fijaros, con millones de ramas, maravilloso, y todo este mundo del laboratorio, esas esencias que muchas veces utilizaría, a veces sin un amplio conocimiento, o no, o a lo mejor ese pequeño círculo en torno a Silveria, es natural, sí, sí, se ampliaría poquito a poco con la llegada de otras a este pequeño círculo en torno de la biblioteca de Huesca. Y parece que sí, porque de hecho había una fotografía muy curiosa que a Lorena enseguida le dio por observar detenidamente, por intentar investigar, y en esa foto había un sello que enseguida reconoció, porque se trata de una de esas pioneras en el mundo de la fotografía aragonesa, pero también, ya verán, en el mundo de la odontología internacional. No sé si les suena Polonia Sanz y Ferrer, primera odontóloga de Zaragoza, pero como les digo, una gran pionera en la odontología de España y de fama internacional. Pero antes de dedicarse al mundo de los dientes, para que me entiendan, fue brevemente fotógrafa. Y de hecho, a Polonia ya la había investigado Lorena Cosba para esa exposición de 2019, y de repente vuelve a aparecer su nombre aquí, ligado a Silveria Fañanas y ligado a su Genoveva Grau. ¿Por qué? Porque parece que había capturado a un grupo de jóvenes, por aquí las tenemos, que muy sonrientes se mostraban pues al mundo. ¿Y quiénes son? Las empezaron a conocer, o por lo menos así queda en algún escrito, como las 5 de Huesca, y debieron quedar que hablar, ¿eh? De hecho, sus reuniones eran en torno precisamente no solo a la ciencia, sino a romper esas normas establecidas en la sociedad de su época, sobre todo esas normas que no llegaban a entender en cuanto a lo femenino, en cuanto a la mujer, el por qué no podemos viajar libremente, el por qué siempre nuestra vida acaba ligada al mundo del hogar, esas ángeles del hogar perfectas. De hecho, había revistas que hablaban precisamente de cómo ser un buen ángel del hogar, y por qué no cambiar las cosas. Nosotras 5, con estas nuestras ideas renovadas, poder poquito a poco ir, pues bueno, dando a entender el mundo a otras muchas que seguro que también querrían precisamente cambiar estas normas establecidas. Y de esa foto a algo más. Vamos por aquí, porque ya verán que la historia continúa.
traspasando la frontera, han visto de la exposición, esto ha sido muy meditado por Lorena en la composición expositiva, nos vamos a otro mundo, porque de una idea surge la unión, el hablar con una amiga, con alguien que te entiende, que te apoya, que siente lo mismo que tú. Y al final, fíjense, unas palabras. ¿Te imaginas, Genoveva, que pudiéramos formar un círculo propio, un grupo donde pudiéramos reunirnos libremente, como iguales, debatir para aprender? Si es que es lo único que ellas parece que demandaban, que las dejaran libremente, igual que a muchos de sus compañeros, de sus círculos masculinos, reunirse para poder aprender, para poder cumplir esos sueños que parece que muchas veces, ¿verdad?, les negaban y les coartaban. Y miren lo que tenemos en esta escena. Para empezar, una fotografía, esas 5 de Huesca, hemos visto una, aquí vemos la otra, sonrientes, felices, en un entorno natural, porque parece que también es ese medio rural las que las va uniendo a todas ellas. A lo mejor algunas fueron a esa cabaña de Genoveva, a ver ese laboratorio rudimentario, a apoyar el trabajo botánico que estaba haciendo. A lo mejor Silveria le ayudó en alguna que otra ocasión a capturar alguna de esas fotografías, o entre ellas hay alguna otra científica, filósofa, política o pensadora, porque al final este círculo inicia el mundo del feminismo en esa Huesca más rural y de hecho reivindicativas, luchadoras, y eso que quedaba solo en las pequeñas charlas, en las reuniones de 5, 10 minutos, media hora en torno a Huesca, empezó a ser una realidad. ¿Y por qué no creamos un círculo, una asociación, eso que nos ayude a impulsar estas ideas y que las podamos repartir por medio mundo? Eso es lo que seguramente ellas querrían. Bueno, pues más de uno de estos folletos, Luz y Saber, fíjense qué bonitas las palabras, circularon, parece que, por la Huesca de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero es que llegaron también hasta Zaragoza, a los círculos universitarios. ¿Y saben, si abrimos estos folletos, qué es lo que hay? Pues esas ganas de libertad, esas ganas de aprender y esas ganas de buscar la igualdad real junto con el resto de compañeros, no apartar, sino aunar y que por fin las tengan como iguales. ¿Y cómo lo hicieron? Pues en esas pequeñas quedadas, yo me las imagino, casi de forma clandestina, haciéndose incluso señales, escribiéndose notas, porque seguramente sería difícil coincidir o que pudieran tener ese espacio para ellas, para hablar libremente. Y luego, de una forma muy rudimentaria, con esta imprenta móvil, luego acérquense, es una maravilla, pues irían creando ese folleto que colarían a lo mejor entre algún libro de la biblioteca o a lo mejor en el inicio de alguna conferencia o a lo mejor alguna también. Don Santiago Ramón y Cajal hizo aparecer en algunos otros círculos intelectuales. Pero de repente todo iba bien. Fíjense este cambio que hemos hecho de una joven que parece que solo se interesa por las plantas de su entorno, a querer más, a reunirse con otras, a entender que son muchas las que piensan igual, y de repente una carta. La tienen ahí y también aquí unas palabras reproducidas. Una carta en la que parece que una de estas 5 de Huesca se despide de las demás, en concreto de su amiga Genoveva. ¿Y por qué se despide? Por el hecho de que se va a casar. Y esa es la despedida. Ella no encuentra el poder continuar una vez que se case. Y ella parece que además, pues bueno, describe a su futuro marido, es un buen hombre, me va a tratar muy bien, soy muy feliz. Bueno, pues si te va a tratar bien, vas a ser muy feliz, ¿por qué no te va a dejar o por qué no va a comprender que tú sigas con tus quedadas, con tus amigas, las ganas de aprender? Pues con esto se despide y se lo dice. Pues espero que no te enfades, espero que estas palabras no te duelan. Sabe que a lo mejor sus compañeras no entienden precisamente esta decisión. Así que aquí volvemos otra vez a esa dualidad, a ese doble mundo en el que muchas de ellas tuvieron que vivir y con el que tuvieron que luchar y lidiar, que seguramente no fue nada fácil. El continuar con esas normas establecidas o seguir avanzando a pesar de muchas críticas también que seguramente podrían llegar a recibir. Y así, abruptamente, se termina la historia, porque con esta carta parece que el grupo se disuelve. Y de hecho, pocos folletos más parece que imprimieron y poco más se pudo saber de estas 5
de Huesca. ¿Qué les parece esta historia? Tienen cara de inteligentes, ¿verdad? A mí también me lo parece. Ya les veo como que lo han vivido, ¿eh? Cada palabra están intensamente ligados a la historia. La verdad que la historia te atrapa y sigues y quieres saber más. A mí me ocurrió, ¿eh? Yo el día que quedé con Lorena, que aún no estaba inaugurada la exposición, le dije, cuéntame más, por favor, ¿qué más cosas sabes? Que seguro que no es solo esto de lo que hay aquí. Y me dice, Lara, te tengo que descubrir el secreto. Y yo también se lo tengo que descubrir a ustedes. ¿Están listos? Genoveva Grau, esta Genoveva Grau, que ha dado para toda esta historia maravillosa, no existe y nunca ha existido. Es un personaje de ficción, pero es un personaje de ficción ligado a la realidad, porque Silveria Fañanás existió y de hecho, como les he dicho, una pionera en el mundo de la fotografía científica. Y esas palabras que les he comentado, que dijo el propio Santiago Ramón y Cajal, son verdad. Él sabía que sin su trabajo, su experimentación, mucho de lo suyo no hubiera salido adelante. También existe Divina Campo, esa mujer que de hecho sigue viva y que fue en 1950, en esa década, sobre todo una pionera de esa fotografía más profesional en el entorno oscense. Y también, por ejemplo, nuestra querida Polonia Sanz Ferrer, que es verdad, primero fue fotógrafa para dedicarse luego al mundo de la odontología. Y también saben lo que ha existido, y no solo en el XIX, sino en muchos otros siglos, eso de apartar a la mujer del campo de la ciencia, de la intelectualidad, del conocimiento, de la cultura, eso de tener que tener un permiso del padre, del marido o incluso del hermano, aunque fuera más pequeño que ella, para poder viajar solas. Y muchas veces ni siquiera se lo concedían, el tener que reunirse clandestinamente solo porque parece que tenían ideas totalmente fuera de su entorno o fuera de su idea. Para poder avanzar, precisamente, tuvieron que muchas de ellas hacer eso. Y puede que Genoveva G.G. no exista, pero han existido muchas Genovevas y de hecho así creó Lorena Cosba precisamente esta exposición, con la idea de que sea lógico creerte esta historia porque todo el mundo sabemos que hay muchas Genovevas en la historia y también con las ganas que yo creo que sobre todo a día de hoy la sociedad tiene de rescatar la historia de todas estas Genoveva. Y de hecho ahora les voy descubriendo más cosillas si quieren de la exposición, aunque me están mirando así un poco, se han quedado, ¿verdad? Bueno, pero que es lo bonito también, de esta exposición. En esta exposición todo está pensado, fíjense, hasta el más mínimo detalle. Y muchos elementos han sido creados precisamente por Lorena Cosba, que no solo es fotógrafa, sino que es una verdadera artista con otros medios. Le encanta lo artesanal y siempre está maquinando, siempre está creando en torno al mundo de la creación artística. Bueno, y es verdad que no existe Genoveva Grau. De hecho, Genoveva es el nombre de una de sus abuelas y Grau es el apellido de la otra. O sea que dice, sí hay Genoveva Grau, sí hay Genovevas Grau, porque a mis abuelas también les ocurrió. Seguramente si las hubiéramos podido preguntar o si les hubieran dado la libertad, a lo mejor no hubieran elegido ni siquiera casarse, a lo mejor no tener hijos, o sí, pero también tener esa parte profesional, esa parte del estudio, de viajar, de vivir, de entender un poco mejor el mundo. Y en esa investigación que ella hizo para esa exposición de la lonja en el año 2019, se encontró con muchas G.G. a las que no les pudo seguir la pista, porque lo que ocurre es que, bueno, la invisibilidad, sobre todo de la mujer, ha sido en algunos momentos tan fuerte que las hemos eliminado completamente de la historia. Y ella cree en el mundo del recordar. Y de hecho hubo una exposición y un trabajo muy bonito fotográfico que hizo Lorena, que era precisamente lo que recordaremos en 100 años, porque hay estudios que dicen que solo tenemos ese recuerdo de los 100 años. Bueno, pues por lo menos que cada 100 años se rescate el pasado y se rescate la historia de todo lo que ha habido anteriormente y que no haya G.G. nunca más, sino que todas las Genovevas Grau puedan ser rescatadas y conocidas por la sociedad. ¿Cómo se quedan? El otro día me preguntaron, pero entonces nada, ni las hojas botánicas. No. Todo ha sido una creación. Y de hecho esto forma parte de los homenajes, vamos a decirlo así,
del 25N, de todo este movimiento hacia la violencia femenina. Y Lorena siempre ha entendido que la violencia hacia la mujer no es solo física o psicológica, sino que esta violencia estructural, que es como se llama, la de apartar, la de no dejar, la de no dar voz, ni siquiera oportunidad, siempre ha existido, y en esa lucha es la que parece que Lorena, a través de este mundo estético tan delicioso y maravilloso y natural, es en el que parece que siempre ha ido luchando y seguirá luchando. Y esperemos que rescate la historia de muchas Genoveva Grau. Yo creo que sí, que merece la pena seguir en este apartado, y yo sé que ella va a seguir investigando para darnos a conocer muchas otras historias reales o a veces ficticias. Ahora ya, cada vez que vayan a una exposición de Lorena, tendrán siempre esa duda. Espero que les haya gustado. Ya lo siento por esta parte final, pero es verdad que esto es algo que a Lorena y a mí también nos ha unido en estos días que hemos estado charlando, porque yo le decía, yo voy a ser tu voz, pero ¿cómo quieres que sea? ¿Quieres que de repente explote y diga el secreto? ¿O quieres que esto lo narre como una realidad? Para mí nació como una realidad, aunque es verdad que al final hay que confesar, dice ella. Así que, si quieres, hazlo así, nárralo como una realidad y luego descubre lo que tú quieras descubrir, que ya también me ha dejado total libertad. Yo a lo mejor no les hubiera dicho nada y se hubieran quedado con esta historia de fuerza y de unión femenina, que también es maravillosa y que se tienen que quedar, que aunque Genoveva no exista, hay muchas como ella y la verdad que lo han ido demostrando y lo iremos seguramente conociendo. Mil gracias. Ay, madre, esas caras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay un audiovisual muy bonito.